Desde 1982 la economía mexicana ha tenido una tasa de crecimiento de apenas 2% al año. Esto es apenas un poquito más que la tasa de crecimiento de la población y es por esta razón que los mexicanos sentimos que hemos vivido en una economía virtualmente estancada a lo largo de las últimas 3 décadas. Todos los presidentes, cuando fueron candidatos a la presidencia de la República, prometieron impulsar tasas de crecimiento mayores del 5, del 6 o del 7% al año. Sin embargo, hasta la fecha, todos los presidentes han fracasado en este empeño. Gracias por darme una vez más la gran oportunidad de estar con ustedes. Cuando hizo campaña a la presidencia, el entonces candidato Enrique Peña Nieto señaló que muchos de los males de México surgían del hecho que la economía nacional no había crecido en los últimos 30 años. Por eso, decía, era necesario hacer una serie de reformas estructurales que le darían a la economía la posibilidad de crecer al triple del 2% que se ha convertido en la tasa mexicana de crecimiento. El crecimiento económico en México desde hace, yo diría, 30 años está prácticamente estancado entre 1.5, 1.7 y un 3% a lo más. En los últimos 10 años México ha crecido alrededor del 2% en promedio. Se ha estancado desde hace ya mucho tiempo, desde 1982 yo diría, con algunas excepciones, pero en general este estancamiento refleja el que la productividad de los factores de la producción, es decir, del trabajo, del capital, de la propia tecnología, pues no está creciendo como debería. En otras palabras, hay que ponerle más trabajo, más capital para producir lo mismo. Ya como presidente, Peña Nieto logró crear el Pacto por México, que incluía al PRI, al PAN y al PRD. En negociaciones que se llevaron a cabo entre los representantes de estos tres partidos, los más importantes del país, y el gobierno de la República, se logró la aprobación de 13 reformas estructurales. Muchas de las reformas que se hicieron fueron positivas. La reforma laboral fue propuesta por un presidente panista, Felipe Calderón, y promulgada por un presidente priista, Peña Nieto, pero tuvo también la aprobación del PRD. La reforma ha permitido una creación de empleos formales superior a la que se habría podido esperar con el poco crecimiento que hemos tenido en los últimos años. La reforma financiera ha logrado que el crédito bancario se expanda a una tasa mucho más rápida que la propia economía. La reforma educativa busca eliminar a los aviadores que cobran como maestros, pero que no se presentan en las aulas, y también quiere crear un sistema de evaluación de maestros y escuelas. Esto debería ayudar a subir el nivel del sistema educativo nacional. La reforma de telecomunicaciones ha generado mayor competencia. La reforma energética ha abierto las puertas a una mayor inversión productiva en petróleo y electricidad. Algunas otras reformas han sido también positivas, pero la llamada reforma fiscal no fue más que un aumento de impuestos que tuvo de hecho consecuencias muy negativas para el consumo interno y para la economía del país. Las reformas estructurales que se han llevado a cabo en los últimos 3 años, ya con esta administración y como resultado del Pacto por México, son de la mayor importancia. Se han abierto caminos que teníamos antes vedados, se ha abierto también otro tipo de posibilidades, tanto en lo económico, pero también en lo político, en lo social, importantes. Por su naturaleza, como cualquier cambio estructural, sus resultados no son visibles en forma inmediata. Es cierto que los políticos tratan de mostrar cambios inmediatos, aún con cambios estructurales, pero la verdad es que no podemos esperar o no deberíamos estar esperando cambios rotundos en el corto plazo. Por ejemplo, también la reforma energética, que está ya dando algunos resultados. Recientemente vimos los cambios en la Comisión Federal de Electricidad o los cambios en las rondas de licitación que ha llevado a cabo la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Secretaría de Energía, pues ya empezaron a dar algunos resultados, a pesar de que probablemente este es el peor momento en el que se esté abriendo esto. La economía mexicana, sin embargo, no ha reaccionado. Parecería que el país sigue atrapado en esa proverbial tasa de crecimiento de 2% al año. En el último año de gobierno de Felipe Calderón, sin embargo, se tuvo una tasa superior de 4% al año. Pero en el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto, en el 2013, esta tasa bajó a un nivel de apenas 1.4%.
El desempeño fue ligeramente mayor en 2014 con 2.1% y en 2015, a pesar de que todavía no tenemos cifras definitivas, aparentemente se ha registrado un crecimiento de 2.5%. De cualquier manera, estamos todavía lejos, muy lejos de la tasa de crecimiento de 6% al año que nos prometió Peña Nieto cuando era candidato a la presidencia de la República. ¿Por qué seguimos creciendo solamente 2% al año? Varias circunstancias se han confabulado para eso. La primera razón es, por supuesto, el precio del petróleo, aunque hay que señalar que aún antes de que bajara la cotización ya había empezado a caer la economía mexicana. Otra razón fue el aumento de los impuestos del 2014, que tuvo un impacto muy fuerte en el consumo interno y que apenas ahora la economía nacional está empezando a superar. El alza de impuestos le dio dinero a los políticos, pero afectó los bolsillos de los ciudadanos. La reforma fiscal del 2014 era indispensable. Me parece que además fue coincidental que se hiciera en un momento justamente previo a la caída de los precios del petróleo. ¿Esto qué significa? Que la dependencia que traíamos sobre los ingresos petroleros por un lado y por otro lado el aumento en el gasto corriente estaba llevando a unas condiciones de déficit fiscal muy importantes. Ha tenido un impacto sin duda en el mercado interno esta reforma, sobre todo a partir de algunos de los impuestos. En particular aquellos que se llaman el IEPS, es decir, los impuestos especiales en las bebidas gaseosas y también en las comida chatarra que le llaman, en donde efectivamente pues ha repercutido en el consumo interno de los grupos que hacen más consumo de este tipo de bienes, que por cierto son los estratos de menores ingresos. En los últimos meses ha habido una recuperación gradual pero inevitable en el consumo interno. En noviembre de 2015 el mercado interno del país tuvo una expansión de 3.9%. Las ventas de la Asociación Nacional de Tiendas Departamentales y Autoservicios, la ANTAD, crecieron a una tasa nominal de 6% en octubre, que aún si se descuenta una inflación de 2,5%, nos deja un crecimiento bastante saludable. La economía no está creciendo, como ha ocurrido tantas veces en el pasado, por un impulso de las exportaciones. De hecho, por primera vez la recuperación no viene del sector externo. En el mercado interno se está registrando el impulso de la economía. Esto significa que el consumidor mexicano se ha recuperado ya del golpe asestado por el alza de impuestos de 2014. Muchas de las reformas estructurales que se han hecho son positivas en este aspecto, aunque no todas, pero necesitamos muchas más con el fin de poder generar una tasa de crecimiento de 5% al año o más. Sabemos que hay diferencias importantes entre sectores y entre regiones. Hay algunos que son sumamente productivos, sumamente competitivos y otros sectores o regiones, personas que son muy poco productivas. Me parece que ese es el principal problema, que hay una heterogeneidad enorme en este sentido. No más para dar una idea, si en México, por ejemplo, la productividad de la mano de obra formal fuera igual para toda la fuerza de trabajo, el PIB per cápita en México sería muchísimo mayor. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues no sería muy diferente del de España ni del de Portugal, por ejemplo. Es decir, las diferencias son tan enormes que el problema no es tanto que no haya productividad, sino que esta productividad es demasiado distinta. Si lográramos incorporar a toda la fuerza de trabajo a una productividad mayor, el impacto en el producto y el impacto en el bienestar sería gigantesco. México sigue sufriendo problemas institucionales muy fuertes. La corrupción es uno de los males endémicos de nuestro país. Los índices de inseguridad son muy elevados. Los tribunales son poco confiables. Las leyes son complicadas y no siempre se aplican. Un 60% de la actividad económica de nuestro país se lleva a cabo en la informalidad. Se trata de actividades que no pagan impuestos y que no están cubiertas por la legislación regular. La economía informal tiene una menor productividad que la que se desarrolla en el marco de la ley, y esta es una de las razones más importantes de que la economía mexicana se mantenga con bajas tasas de expansión.
incluso en la economía formal, la productividad ha venido cayendo de manera sistemática a lo largo de las últimas décadas. La informalidad en el país es muy elevada y desde luego no ayuda a que la gente pueda ser, digamos, más productiva. Una empresa que tiene un elevado costo de formalización de la fuerza de trabajo, por ejemplo, que las cuotas de seguro social sean muy elevadas, con impuestos a la nómina a nivel estatal también elevados, pues se está yendo a la informalidad y en la informalidad, al final de cuentas, pues no ayuda mucho a hacer mayor inversión en la gente por la misma vulnerabilidad que existe. No hay tampoco tantos incentivos para poder invertir más en capital, por lo mismo, porque la gente puede irse o venir. Los obstáculos para la construcción de una economía más productiva y más competitiva siguen siendo enormes. Las reformas que se han hecho pueden ser positivas, pero no son suficientes para generar un mayor crecimiento de la economía nacional. El crecimiento económico del 2016 parece que va a ser semejante, quizás un poquito mayor al de este año. Sigue siendo bajo, no es suficiente para lo que requiere el país, lo que muestra realmente que pues todavía no estaremos obteniendo las ganancias de las reformas estructurales que se tomaron o que se llevaron a cabo hace algunos años. Y en realidad hay mucho que hacer en términos de Estado de Derecho, en términos de fortalecimiento institucional, en términos de mayor competitividad y productividad. Digamos, está la mesa puesta, pero hay muchas opciones de ganancias en productividad. A pesar de todos estos problemas, la recuperación del mercado interno ha llevado a que se prediga que la economía mexicana podría tener un crecimiento de alrededor del 3% en este 2016 que apenas empieza. Esto está lejos de las promesas que nos hicieron de tasas del 6%, pero sería el mejor año en lo económico para todo el sexenio de Enrique Peña Nieto. La verdad es que todos los presidentes nos han prometido llegar a tasas del 6%, pero estamos viendo que la economía mexicana todavía no está preparada para llegar a esos niveles. Yo soy Sergio Sarmiento y esto es 13 en Libertad.